Comenzamos. Bienvenidos al podcast de liderazgo. Hoy trataremos en nuestro primer capítulo sobre un tema muy importante son los principios de liderazgo. Como principios de liderazgo debemos de entender principalmente qué es un líder. Un líder es una persona que está dispuesta a caminar, a mostrar el camino, a definir el rumbo y a buscar una razón por la cual él y otras personas deben de llegar a un objetivo en común, a una meta en común, a lo mejor de todo. Todos juntos. Ok. El liderazgo implica a más de una persona. Alguien solo no puede ser un líder. Simplemente es alguien que está intentando hacer algo. Pero para ello debe tener impacto en las personas. Debe de lograr que otros se unan a su causa, que otros encuentren la razón por la cual deben de trabajar en equipo. Las cualidades del líder muchas veces son innatas, sin embargo, estas se deben de trabajar. Que usted, por ejemplo, pueda tener buena comunicación, no significa que pueda ser un gran líder. Significa que tiene la cualidad de un líder y que ésta debe de ser mejorada, debe ser pulida y debe de llevarlo a ser a usted una de las mejores personas para lograr metas increíbles. El liderazgo es dinámico. El tiempo cambia, las circunstancias cambian, se debe de uno de adaptar a todo lo que hay. Para un líder hay que estar atentos a escuchar, a ver, a investigar y a aprender de nuevo para poder estar al día. ¿Qué características puede tener un líder? Es proactivo, analítico y creativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que al ser proactivo debe buscar siempre cosas nuevas que hacer, cosas nuevas que descubrir sobre lo que a él interesa y a su equipo o sus compañeros de equipo. Debe ser analítico. Cada situación, proceso, momento o dato debe tomarse en cuenta y no debe pasarse de minuto. Debe ser creativo, es decir, buscar nuevas formas de hacer las cosas y no hacer o repetir lo que otros han hecho en su vida. Influye en las personas sin tener que pasarse en un puesto de líder o más bien en un puesto de jefe. Muchas veces conocemos líderes que logran hacer que gente que no se sentía a gusto o en conjunto con un equipo lleguen a tener una meta en común o a trabajar hombro a hombro. Pero esto no significa que automáticamente alguien por tener el puesto va a lograr que esto suceda. Hay gente que, por ejemplo, tiene los puestos jerárquicos y sin embargo es probable que nadie lo siga. Pero en cambio otras personas que están ahí en un lugar de menor rango pueden hacer que todos los compañeros o la mayoría de ellos se muevan, que esa oficina, ese equipo, esa empresa esté trabajando. Es una persona justa y se adapta a las condiciones de trabajo o del juego. Es decir, imagínese, acaba de pasar lo del COVID. Una persona que es líder se da cuenta del riesgo que existe, se va a preocupar por sus compañeros, pero va a adaptarlo para que el equipo pueda y deba seguir funcionando y no se tenga que perder o no deba de perder tiempo en alcanzar su objetivo o bien adaptarse. Construye un mejor ambiente de trabajo. Un buen líder busca la manera de que las cosas funcionen. Él tiene que ir, negociar, buscar, hablar, tanto arriba, abajo, a los lados, con las personas que son sus contrincantes, sus opositores, o bien con las personas que están a su favor. No podemos tener un líder que simplemente se encapsula o encapsula a su equipo y no tiene contacto con otras personas u otros equipos. También reflexiona y piensa muy bien antes de que hablar. En ocasiones pensamos o hablamos o actuamos con el hígado, con el bilis, con ese ímpetu. Muchas veces no pensamos en las consecuencias que pueden llegar a pasar. Y entonces, el líder debe tener ese tacto o ese momento para que
no meta o no lleve a su equipo al, se va a escuchar mal, pero al matadero, por decirlo de alguna manera. Basa su relación con los subordinados en el compromiso y la comunicación. Imagínense, si usted no le habla a la gente que lo sigue, se va a cortar esa línea, ese feeling, ese sentimiento, esa identificación que hay entre todo el equipo. Entonces, siempre debe de haberla. Hay que felicitar a la gente por su cumpleaños, hay que estar atentos porque se cortaron el cabello, porque se compraron zapatos nuevos, porque sus hijos están, cómo están sus hijos, cómo está su familia. Hay que transmitir o hay que estar atentos de cualquier cosa que pase con cada uno de ellos, incluso ser perceptivos en cada una de los detalles de su persona, refiriéndome al momento, a sus sentimientos, a su estabilidad emocional. Es un detalle que, por ejemplo, muchos líderes pasan encima. Nosotros luego no nos fijamos. Una persona puede tener un mal día, no estar motivada. Y aunque nosotros no podemos hacer ese cambio de motivarlo, sí ayudarlo a transitar ese momento que está pasando. También se distingue bien por dar órdenes, saber cuándo darlas y cuándo retirarse. No sé si han escuchado por ahí ese momento que dice que los aplausos y las felicitaciones son en público, pero las correcciones tienen que ser en privado. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que como líderes vamos aprendiendo. En mi caso ha ocurrido que en ocasiones sí no he tenido ese tacto, pero uno va aprendiendo de eso. Y hay que ser conscientes que también a veces teniendo ese mal momento o ese mal timing o tiempo para hacer las cosas, pues es algo que tenemos que aprender sobre la práctica. Otra característica es buscar nuevas perspectivas. Un líder no se queda solamente con la forma en que ve las cosas, o cómo ve las cosas, o cómo suceden, o el status quo. Un líder tiene que buscar nuevas maneras de hacer cada una, buscar nuevas maneras de cómo hacer cada una de las, bueno, cómo tomar cada una de las situaciones, cómo entenderlas, cómo saber que está cambiando. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, muchos liderazgos tecnológicos o de ventas se dieron cuenta que tenía que hacerse todo a distancia, o tenía que venderse todo a casa, en línea, por internet. No se quedaron con que, voy a cerrar mi negocio, no va a funcionar, me voy a quedar sin vender. Pequeños negocios de comida se tuvieron que adaptar, buscar alternativas, buscar a alguien que les ayudara o incluso sacrificarse para ir a entregar las cosas, a veces hasta con, digamos, la pérdida del tiempo de tener que entregar un producto o un servicio, pero se fueron adaptando, fueron buscando nuevas maneras, fueron viendo cómo sobrevivir a esta crisis y lograron pasarla. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que los trabajos ya son híbridos. Ya hay personas que pueden trabajar unos días en casa y otros días en la empresa. Todavía estamos en un momento de transición donde eso se debería sentar, pero debemos de ver que los liderazgos fueron cambiando. Ahora bien, ¿qué debemos de dominar? La búsqueda de mejoras continuas. Es decir, siempre debemos de estar mejorando, siempre debemos de estar estudiando, siempre debemos de estar investigando, viendo qué tendencias vienen. En ocasiones, algo nuevo no pueden hacer donde nosotros estamos, una nueva idea o algo, pero la podemos ver en otra región del mundo. Afortunadamente, la tecnología nos permite observar o analizar cada uno de estos detalles de otras personas en el mundo que tienen un pensamiento diferente. Sin embargo, acuérdense que había un dicho, que por ejemplo ya no he escuchado, así como usted piensa algo, hay 7 personas más en el mundo que lo están pensando. Pero un buen líder es el que pondrá en acción su idea, porque de esas 7 puede que 2 pongan la idea, puede que ninguna triunfe o una triunfe. Todo dependerá del ímpetu, las ganas y las formas en que realicemos las cosas.
También un buen líder debe cuestionar y dar la posibilidad a todos de dar su opinión, de dar su punto de vista, de cambiar las cosas. Si usted simplemente quiere decir esto se hace así, dar el golpe en la mesa, no es más que un jefe. Un buen líder escucha la opinión de todos y entre todos deben de encontrar la solución a cada uno de los problemas que existen. Si usted considera que esto no debe de hacerse, hay también diferentes razones en las que se maneja esto. Eso lo trataremos en otro momento. Pero por ahora, y en general, en la manera correcta de hacer las cosas, es que todo el equipo debe de escuchar, todo el equipo debe de hablar, todo el equipo tiene la posibilidad o el derecho de dar su opinión, de dar sus datos. Usted puede descubrir que en ese intercambio de ideas podemos encontrar soluciones o incluso encontrar el camino para esas soluciones. Otra característica es pensar como equipo. Muchas veces el líder, y un ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs era un liderazgo autoritario y único. Él, por ejemplo, no pensaba en equipo, él pensaba en lo que él quería. Sin embargo, hoy en día, 8 cabezas piensan mejor que una, y es lo que debemos de sacar ventaja. Un equipo debe de poner, como decíamos antes, sus opiniones, sus ideas. Y eso nos va a hacer que todo crezca. También el objetivo es común. Por eso es que debemos de pensar como equipo. Aunque el líder o la persona que va al frente tiene la idea, todos quieren llegar a esa meta. Todos quieren lograr algo, todos quieren tener algún beneficio. Y eso lo vamos a ver o lo vamos a lograr justamente trabajando en equipo, todos juntos, poniendo parte de nuestro trabajo. Sabemos que esto nunca es equitativo, eso lo debemos de entender. Hay personas que pueden dar el 100, hay personas que dan el 90, pero la suma de todo eso es lo que nos lleva a la meta y es lo que debemos de tomar en cuenta. También debemos de medir el rendimiento del equipo. Esto es más común para ver dónde tenemos ventajas, dónde tenemos fortalezas y dónde tenemos debilidades. Si no medimos el rendimiento, podríamos estar gastando energías en cosas que no deberían de hacerse. Debemos de pensar en esa ley de Pareto de 80-20. Debemos de pensar 80% y trabajar 20% inteligentemente. Entonces, medir, tener datos, nos va a permitir también encontrar mejores formas de hacer las cosas. Debemos de ser, en otra característica, eficaces y eficientes en el liderazgo. No es lo mismo que tener calidad, es un paso antes. Pero ser eficaces es lograr la meta y ser eficientes es hacerlo con el mejor uso de los recursos. Si nosotros simplemente queremos llegar a la meta, podemos tener mucho desperdicio. Sin embargo, si somos eficientes, podemos llegar a la meta con la gasolina adecuada. Imagínense una carrera de autos. Ahí un piloto debe tener parte de su habilidad, tiene que ser eficaz y eficiente. Eficaz para rebasar a sus compañeros y eficiente para el manejo de entrar a pits, de la quema de llantas, de preparar las llantas para la carrera, de tener la gasolina suficiente para las vueltas. Todo eso es lo que cuenta y hace que, por ejemplo, alguien triunfe. Imagínense el triunfo del checo hace unos días, el mexicano en Mónaco, pues es una labor de equipo. Él no solo ganó la carrera, estaba la gente de pits, estaban sus líderes, estaban los coches, estaba la gente que creó el carro para que él llegara ahí. Pero todo tuvo que ser eficaz y eficiente. También debemos asegurar que las tareas sean comprendidas, se supervisen y se logren. En el contexto mexicano, por ejemplo, es necesaria la supervisión. Nuestra mentalidad todavía es la de que necesitamos que alguien nos esté acarreando, como le decimos. Sin embargo, si logramos que nuestro equipo tome otra madurez mental, eso nos va a permitir que nosotros lleguemos a la meta de mejor manera. Es por eso que
primero debemos de explicarnos adecuadamente. Un detalle con todos los líderes es que agarran y dicen, yo pienso que debemos de hacer esto. O yo digo que hagamos esto, yo ordeno esto. Sin embargo, no debe ser así. Nosotros debemos de explicar muy bien lo que queremos lograr. Debemos de decir la meta o lo que queremos hacer. Por ejemplo, hay 100 pasteles. Nuestra meta es entregar 100 pasteles para el fin de semana. Hoy, por ejemplo, es miércoles. Debemos de pensar de cómo vamos a organizarnos. Señores, hay 100 pasteles. 50 son de tamaño regular. 30 son de tamaño mediano. Y 20 son extra grandes. De esos 20, 10 son de super lujo y 10 son generales. Todos esos detalles los debemos de transmitir de la mejor manera. Debemos de decir exactamente qué es lo que necesitamos. Ahora bien, también está la distribución de esos pasteles, está la preparación, compra de materiales. Todo eso debemos de irlo explicando correctamente a cada una de las personas para que lo logremos, porque si no explicamos bien de que es importante, porque son clientes que vamos a tener recurrentemente o constantemente, entonces todo eso lo debe de entender el equipo, debe de entender la importancia de por qué a un cliente le debemos de atender con prontitud, a otro lo debemos de atender con tacto, otro lo debemos de atender no sé, darle como que más atención. O sea, también los clientes tienen su propia personalidad, eso lo debemos de cuidar, pero a lo que íbamos es a la idea de transmitir lo que queremos hacer. En política, por ejemplo, imagínese que quiere usted ganar una candidatura y empieza a hacer a su equipo, pues tiene que convencerlos de lo que quiere lograr, lo que quiere cambiar, lo que quiere proyectar con el equipo. Y usted, incluso como líder, que quiere proyectar, pero eso lo debe a palabras necias, oídos sordos, no es cierto, a palabras entendidas. Entonces debemos de transmitir esa idea. También estábamos con que debemos de supervisar, estar atentos a lo que se está haciendo. Era lo que trataba, bueno, decía al principio, que muchas veces aquí en México como que perdemos el enfoque y nos distraemos. Entonces hay personas, incluso me ha llegado a mí, como desarrollador, parte de un equipo, que de repente me pierdo, que se me meten ideas en la cabeza, quiero hacer mucho, entonces así como que, no, si necesitamos de alguien que llegue y diga, aguanta, hay que bajarle o nada más el límite es esto, tenemos tanto tiempo, la calidad es hay tal tipo de calidad o tal tipo de características del producto, no debemos de meternos a más porque si no nunca vamos a acabar. Todo eso nos va a permitir lograr nuestros objetivos. Ahora bien, la toma de decisiones. Un líder debe tomar las decisiones y pueden ser variadas. Algunas te pueden gustar, a otras no. Si nosotros regresamos, por ejemplo, al detalle de los pasteles, imagínese que usted tiene un cocinero, un chef, un repostero, que llegó tarde, que no trajo bien la mercancía, o sea, no supervisó la llegada de la harina, del azúcar, de la mantequilla, del chantilly, o en campaña, imagínense, que alguien no cuidó bien la casilla, que no se tomaron los datos, o que no se promovió adecuadamente una zona. Todos esos detalles se tienen que supervisar para corregir, para mejorar, para tomar decisiones, porque incluso en ocasiones debemos de mover una persona de un perfil a otro, porque tal vez no es el suyo. A veces hay gente que se empeña en lograr un perfil, o tal vez nos equivocamos al asignarle, o esa persona se equivocó al escoger lo que iba a trabajar, y tal vez no tenía el suficiente conocimiento. Entonces, hay que corregir eso, tomar la decisión de cambiar. Bueno, estamos en esta toma de decisiones. Hay malas decisiones, no por decir malas, sino por decir que no es una
decisión amigable a veces de decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Pues retírate. Porque a veces hay gente que genera conflicto, que genera cualquier cosa, y a veces es mejor sacarla del equipo, pero eso es un tema muy difícil, ese es otro tacto, otra forma de manejarlo. Y por último, tenemos que el liderazgo es un proceso. Si nosotros queremos lograr metas grandes, debemos de empezar por metas pequeñas, ir cumpliéndolas, ir mejorando cada día, ir aprendiendo, seguir estudiando, nunca darnos por vencido. Muchas personas que crean empresas no lo logran a la primera, lo logran a la décima. Pero esto va a ser constante. En la política, por ejemplo, Andrés Manuel lo logró a la tercera, después de una larga lucha. Hay liderazgos locales que, por ejemplo, tampoco lo lograron a la primera, tienen que entrar 1 o 2 veces, pero todo eso significa que es un proceso, que debemos de mejorar, que debemos buscar mejores maneras de hacerlo, de ir mejorando a nuestro equipo, ajustando a las personas, apoyándolas, porque ese es un detalle también. El proceso significa que mejoremos todos. No debemos de abandonar a ninguno de nuestros compañeros. Les agradezco por escucharme en este primer podcast piloto de liderazgo tlaxcalteca, de guerreros tlaxcaltecas. Gracias.